Buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar organizado desde la Alianza 80-180 y de AZ Lógica, donde pretendemos dar a conocer ciertas estrategias y herramientas sobre cómo se puede monetizar el Internet de las cosas a través de una empresa de telecomunicaciones. Teniendo en cuenta nuestra actual realidad y la necesidad de estar conectados, las telcos tienen un reto y una responsabilidad importante en torno a la reactivación de la economía. Teniendo este gran compromiso, en algunos casos falta claridad sobre cómo monetizar el Internet de las cosas y obtener ROI en pocas inversiones. A través de una oferta de valor clara de Internet de las cosas se pueden automatizar y optimizar los procesos para contribuir a la economía con soluciones de alto impacto. El evento tiene presencia de 3 speakers. El primero de ellos es Edgar Salas, ingeniero experto en Internet de las Cosas, especialista en negocios internacionales de la Universidad de Londres y en ingeniería económica de la UPM de Sao Paulo, con estudios de Machine Learning en el MIT y actualmente es el CEO de AZ Lógica. Continuamos con Nelson Herrera, es ingeniero electrónico con amplio conocimiento en redes de telecomunicaciones, con énfasis en redes fijas, banda ancha y core network, actual ingeniero director local account de ZTE Corporation, LTD. Y finalizamos con con Pedro Montagut, líder de proyectos de transformación digital enfocados en la implementación de nuevas tecnologías de comunicación en diferentes unidades de negocio, experiencia en investigación, desarrollo e innovación de productos y servicios de Internet de las Cosas que optimicen procesos que busquen la eficiencia de los recursos. Actualmente gerente de soluciones digitales de Internet de las Cosas y Big Data en Claro Colombia. Y finalmente les damos la bienvenida a la moderadora del evento, quien es Cindy Quiñones de AZ Lógica. Entonces, muy buenos días para todos, los dejo con este panel. Muy buenos días para todos. Agradecemos mucho su acompañamiento y esperemos que sea del interés y del agrado para todos. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo monetizar IoT desde una empresa del sector de telecomunicaciones? El primer tema que vamos a visualizar es cuáles son las predicciones de adopción IoT. ¿Se cumplen o no se cumplen? Muchas gracias. Por favor, damos inicio con el ingeniero Edgar Salas para que nos comentes y nos des tu opinión sobre este tema inicial. Bueno, gracias Cindy, buenos días a todos, buenas tardes para quienes están en otras latitudes. Un placer tenerlos a todos, un placer estar acompañado de los ingenierísimos don Pedro y don Nelson. La verdad es una pregunta que uno se hace cuando está en este sector y una pregunta que uno le hace a las entidades de investigaciones de mercados tecnológicos y muchas veces la respuesta no es tan clara. La respuesta no es tan clara porque ha sido muy difícil obtener información concreta sobre en qué grado se han cumplido o no las predicciones. Hace un par de meses, para entrar en eso, le hice pregunta puntualmente a un gran amigo que es experto en IoT español, Paco Maroto, y Paco me decía, no tengo tan claro, vamos a investigar, y en una de sus investigaciones, unos días después, me confirmó un estudio que decía que del 100% de predicción se logró en el año 2020 solamente la mitad. No recuerdo exactamente el dato, lo voy a buscar aquí de una vez, les digo exactamente cuál fue el dato. En términos de conectividad, el gasto en IoT, ya lo tengo aquí, el gasto en IoT se presumía que iba a sobrepasar $1 trillón para el 2020. Eso es un estudio de SDX Central. Y ese estudio, pues obviamente no se cumplió ni siquiera la mitad, tal vez muy cerca de la mitad, pero no llegó a la mitad. Y es uno de los indicadores que hay claro sobre qué está pasando con esas predicciones y con los resultados de lo que uno esperaría que ocurra con el mercado de Internet de las cosas en general.
en todos los aspectos, es decir, no solo un fragmento de Internet de las cosas en términos de dispositivos o conectividad, sino como una solución, como un todo, bien sea fragmentada por los proveedores y los productores de cada uno de los elementos, como cualquiera de las sumatorias que hay en el mercado hoy. Pero eso es lo que hemos visto hasta ahora. Conclusión de mi lado es no se cumplen y puede que incluso esto es parte de lo que seguramente viene en las siguientes preguntas, pero parte de las razones pues es un episodio demasiado crítico y poco administrado con tiempo, que es la pandemia, ¿no? Que cambió el mundo para todos. Entonces, creería yo que pues no se cumplen y a pesar de las coyunturas deberíamos tener un poquito más de claridad sobre ese grado de cumplimiento. No sé quién, es Pedro o Nelson, ¿qué opinan? Pedrito, no sé, ingeniero. Bueno, Guitar, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Alianza 80-180 y a Zeta Lógica por compartir este espacio con nosotros. Efectivamente, vemos que hay una desaceleración en la economía a nivel global, todos los sectores de la economía han tenido afectación y obviamente el sector de las telecomunicaciones en gran parte tiene un coletazo debido a lo que está ocurriendo hoy. A pesar de que hemos visto una desaceleración de estos componentes en temas de IoT, vimos que tuvimos que reaccionar de alguna manera, tanto en nuestros hogares, cambiando nuestra base para trabajar, dejamos de ir a los edificios y estamos atendiendo desde casa, compartimos más en familia, también nuestros hábitos de cómo detectar el uso de las edificaciones, de las oficinas, nos implementó a la carrera un esquema de trabajo. ¿Cómo vamos a detectar si una persona está contagiada con el COVID? Reaccionamos y esto hizo que de alguna u otra manera cambiáramos los estilos de nuestra cotidianidad. Y básicamente las empresas que antes fabricaban componentes, sensores, tuvieron que reaccionar y eventualmente mover su línea de producción a realizar, no sé, tapabocas, y eso desaceleró un poquito todo el ecosistema del IoT. Esa es la perspectiva que tenemos los operadores. Adicionalmente que tuvimos un impacto en el consumo, en la producción de chips y no tenemos ahorita la suficiente capacidad para atender el mercado. No sé, Pedro, si quieres dar tu visión de operador. Perfecto, Pedro. Continuamos ahora con el tema 1 para conocer tu opinión desde pues, del lado de Claro. Gracias. Perdón. Hola, buenos días. De nuevo, muchas gracias por yo creo que microeconómicas como macro que nos han impactado directamente, sobre todo o los usos que le están dando los usuarios a los diferentes datos. El tema en Claro es impulsado por todo el escenario de la pandemia, sino desde tiempo atrás. Es decir, cada vez, y lo hablábamos en diferentes sesiones, cada vez que una consultora lanza estas predicciones, pues es todo un reto para nosotros desde producto y mercadeo, porque pues digamos que son números bastante grandes, bastante retadores,
y en varias ocasiones no solamente se necesita de una muy buena red como la que tiene Claro, sino es la construcción de un ecosistema que yo creo que acá los que hacemos parte de este panel hemos venido trabajando mucho en eso. Entonces, si bien no se cumplen las predicciones, yo creo que la pandemia, y tocando un poquito este punto, abrió una gran cantidad de oportunidades. Es decir, muchas de las labores que normalmente se hacían, se dieron cuenta que por medio de diferentes tipos de automatizaciones, por medio de diferentes implementaciones tecnológicas, se pueden optimizar procesos, ahorrar en diferentes gastos y costos que se tengan las empresas. Y yo creo que eso nos abre también una oportunidad de ver si a un futuro pues ya podemos no solamente cumplir esas expectativas o esas predicciones, sino todo lo contrario, poderlas aumentar y sobrepasar. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, por los temas tratados acá y muchas gracias por todas las opiniones. Ahora continuamos con el siguiente tema, que va muy enfocado a qué barreras hay para que se cumplan estas predicciones, por qué no se han cumplido, qué ha pasado. Iniciamos ahora con Nelson, por favor, y continuamos con Pedro y Edgar. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Bueno, las barreras que vemos nosotros, por un lado, son tecnológicas. Todavía no tenemos estandarizados todos los protocolos. Vemos que hay muchas cosas por definir. Tenemos que estandarizar para facilitar el diseño de las aplicaciones o de las plataformas completas del Internet de las cosas. No tenemos toda la conectividad requerida para algunas aplicaciones de misión crítica que requieren gran cantidad de manejo de datos, altos anchos de banda, y eso hace que haya un poquito de demora en la atracción del desarrollo de plataformas del Internet de las cosas. Adicional a esto, vemos que hay un componente que afecta, que son los temas gubernamentales, por ejemplo, no tener todavía un protocolo, una banda 5G que esté totalmente implementada para desarrollar sistemas de comunicación de altísimo ancho de banda y baja latencia para poder habilitar plataformas como vehículos autoconducidos, tener temas de mejora en los procesos de fabricación, la industria 4.0, pero adicionalmente tenemos temas como los psicológicos. Las personas les da miedo a comprometer su privacidad, tanto que tenemos en este momento, decía IDC, que teníamos que terminar el año 2020 con 10 dispositivos conectados por hogar, pero que a 2021 esperan tener 50 dispositivos conectados o conectables en cada hogar. Eso quiere decir que mis datos, mi información va a estar por allí. Mucha gente tiene miedo a eso y por eso se resisten un poco a implementar y adoptar ese tipo de elementos. Entonces, la adopción es un tema que en este momento es importante y toca ver cómo vamos a mejorar y cómo vamos a impulsar para que la gente comience a adoptar más estos modelos y este tipo de plataformas. Gracias. Vale, mira, yo creo que hay un tema supremamente importante que va más allá de los retos técnicos y tecnológicos que tenemos nosotros, digamos, los llamados a brindar este tipo de servicios o todo este tipo de productos, y es generar este ecosistema que promulga y promueva estrategias de apropiación del Internet de las cosas, tanto para personas naturales, así como en el hogar, digamos, en la vida diaria, y también a las empresas. ¿Qué hemos visto? Obviamente hay un tema, no significa que todo el tiempo haya sido estático. Cada vez se empiezan a ofrecer más temas de relojes inteligentes, ya se empiezan a identificar oportunidades en el hogar, entonces ya tienen diferentes sistemas de inteligencia artificial, pero cuando nosotros podamos entender y podamos trabajar en todo ese tema y podamos continuar con ese trabajo de apropiación y que la gente entienda cuáles son estos conceptos, para qué sirve, cuáles son sus usos, qué beneficios le trae, yo creo que vamos a poder tener una explosión en los consumos. Como bien lo mencionaba Nelson, no hay que desconocer los retos técnicos que tenemos nosotros, no solamente a nivel yo siempre he tratado de establecer esta cadena de IoT en diferentes pasos. Entonces, tiene que haber una integración, que es uno de los retos y es una de las barreras grandes que se tienen en este momento, y es la integración de diferentes partes, ¿no? Entonces,
tenemos que integrar todo lo que tiene que ver con los dispositivos, el hardware, tenemos que trabajar en una muy buena comunicación, que hace parte también lo que dice Nelson, hace falta unas disposiciones gubernamentales para poder tener esas redes especializadas para este tipo de dispositivos. Trabajamos en una capa de aplicaciones y obviamente toda la magia confluye en una estrategia analítica. Cuando nosotros podamos superar estas barreras que en este momento no se tienen, pues vamos a poder lograr tener unas muy buenas soluciones y obviamente poder traer a Colombia todo este tipo de escenarios de innovación, ¿no? Que hace parte, yo creo que también de los objetivos de la Alianza 80-180 y de cada uno de los que estamos acá de poder romper esas barreras y obviamente traer todo lo último en tecnología a Colombia, que estamos preparados para ello. Chévere, chévere, Pedro, y estoy totalmente de acuerdo con los dos porque pues digamos que hay una sumatoria de barreras evidentes, unas resaltan más a la vista que otras, y estoy de acuerdo absolutamente con el tema de privacidad en la información. Tal vez en nuestra zona todavía no ha sido la barrera principal, pero existe y obviamente genera mucha reacción a abordar este tipo de adopciones tecnológicas. Y es un poco la falta de información alrededor de lo que realmente es importante para subsanar los temas de privacidad, que pues genera esa primera barrera. No la menciono como la primera, de nuevo repito, pero sí creo que es fundamental también. También el tema de capacidad de infraestructura, la capacidad de reacción y poder tener las capacidades demandables controladas para poder atender esa demanda. Y yo resaltaría dos adicionales que ya ustedes tocaron, pero creo que para mí, desde el punto de vista nuestro, han sido dos de las más impactantes realmente, sin desconocer las anteriores, pero están asociadas primero a la educación. Ya la mencionamos, pero esa para nosotros es tal vez la barrera más importante, educación desde dos ángulos. Y la identificación o la falta de identificación de la necesidad con claridad sobre lo que realmente se necesita, sobre lo que realmente está generando ese impacto y que realmente puede conducir a una adopción tecnológica para resolverlo. Estoy hablando del consumidor como tal. Para el primer caso, educación, yo dividiría el tema de educación en dos elementos. El primer elemento es el de la educación por la fragmentación. Resulta que una de las barreras principales que conduce a la falta de educación y conocimiento es que hay demasiada oferta tecnológica emergente y que aunque a ojo podría percibirse como que se entiende qué es cada una de las cosas, realmente el trecho para la adopción es mucho más desafiante. Vemos, por ejemplo, que una conversación muy común, no cualquier persona puede hablar de blockchain, pero esa palabra, ese buzzword existe y mucha gente la utiliza con mucha propiedad, pero en realidad muy poca gente sabe cómo conectar blockchain dentro de un proceso tangible, real, útil en una industria o en un hogar, que pues también es aplicable para hogar. Estoy poniendo el ejemplo de blockchain, pero hagamos lo mismo con inteligencia artificial, con machine learning, con 5G, con Big Data, con Cloud. O sea, los buzzwords que componen toda una cadena de elementos, una topología de Internet de las cosas, terminan siendo algo que mucha gente sabe que existe, que reconoce el término, pero que no sabe cómo poner eso en la práctica realmente para hacerlo útil para su proceso productivo o su interés particular. Ese es uno. Y el otro dentro de educación es el tema financiero, que yo creo que también es fundamental. Muchas veces, y es cultura nuestra en países emergentes, poder evaluar las compras por precio como elemento principal. Y realmente el Internet de las cosas ya está más que demostrado que cuando es sustentable, sostenible y robusto en el tiempo, pues no necesariamente una solución más barata es la que más da los réditos que se requieren. Y
pongamos el ejemplo más bonito de todos. Uno busca en Google un sistema de monitoreo de vehículos y encuentra un sistema con software libre por $15 o $10. Y en el mercado uno dice, pues, pero eso tan gratis, tan barato, casi que regalan todo. Y va uno a ver, y pues es el tipo de dispositivo que no conecta, que el posicionador es totalmente defectuoso, que no transmite, y al final el que necesita esa información, pues la tiene muy parcialmente, mucho menos de lo que realmente es útil, y pues se perdieron esos $10. Esa es una barrera financiera que yo creo es la falta de esa educación sobre el precio que necesitamos tener y que realmente es básica y que es importante tener a todos los niveles y poder subir esa capa de entendimiento de por qué es más importante un retorno de inversión que un costo o el precio que se paga por una solución. Y la otra, ya para cerrar, pues la mencioné ya, que es el tema de la identificación de necesidades de manera clara, en la que tal vez somos nosotros los proveedores de soluciones de Internet de las cosas. A veces sorteamos con más bien con una visión muy ligera, porque realmente sí se necesita profundizar un poco más en visualizar cuál es la real necesidad del cliente, porque el cliente puede tener una identificación de un problema, pero no conoce muy bien cuáles son las herramientas de estas tecnologías que se necesitan para resolverlo. Entonces, nuestra labor es poder entender muy bien el problema y al entender muy bien el problema poder adoptar o sumar toda la tecnología que realmente es aplicable y que genera los beneficios para sortear ese tipo de necesidades. Eso es lo que vemos nosotros desde nuestra perspectiva en términos de barreras. Cindy. Perfecto, muchísimas gracias por la opinión de cada uno de ustedes. Ya que tocamos el tema de esas barreras, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cómo creen que se puedan superar esas barreras? Por favor, desde la perspectiva de Pedro, ¿tú cómo crees que lo podamos hacer? Bueno, mira, hay varios puntos importantes y que hemos trabajado por parte de Claro como un habilitador tecnológico natural para este tipo de tecnologías en varios caminos. El primero, el tema de la educación y la apropiación, es un tema que hemos venido trabajando en los diferentes sectores en los cuales nosotros tenemos impacto, tanto en el sector masivo como en el sector corporativo. Hemos visto y hemos trabajado bastante para poder hacerle entender cuáles son los beneficios de este tipo de tecnologías, cómo lo pueden usar, para qué lo pueden usar. Hemos trabajado fuerte con la academia, que es uno de los puntos importantes, porque en estos nichos es donde se empiezan a construir la tecnología. Entonces, hemos hecho diferentes sesiones, diferentes trabajos de innovación abierta con diferentes universidades, diferentes instituciones, diferentes cámaras de comercio, que nos permiten a nosotros un poquito hacerles entender cuáles son las capacidades actuales que viene y sobre todo cómo podemos usarla. Entonces, digamos que eso hace parte de uno de los puntos importantes que bien mencionaba, creo que lo mencionamos todos, que era el tema de educación, ¿sí? Entonces, no solamente es impartir un curso o que la gente se capacite, sino que verlo un poquito más allá, dándole herramientas a la academia para que pueda jugar, para que pueda empezar a construir diferentes proyectos, y eso hace parte fundamental de la estrategia que tenemos actualmente. Otro de los puntos que hemos visto, y lo mencionaba bien Edgar, es todo el tema, digamos que mal que viene el costo. Lo que nosotros hemos venido trabajando y una forma de superarla es bajo procesos de innovación, cómo podemos empezar a construir diferentes modelos de negocio, ¿sí? Parte de lo que nosotros hemos identificado acá es que si bien el precio va a ser una barrera, lo que empezamos nosotros es a ver cómo le podemos dar la vuelta para poder empezar a construir modelos de negocio con nuestros clientes que nos permitan a nosotros obviamente comercializar un producto de excelente calidad y que el usuario esté satisfecho con lo que está adquiriendo. ¿Cómo se basa eso? Entonces hemos trabajado en muchos modelos por medio de suscripción, hemos tenido también modelos de negocio para empresas en donde el modelo de negocio es basado en los ahorros que tenga una empresa, basado en la solución que nosotros hemos implementado, y con eso hemos podido nosotros trabajar bastante en todo este tema de construcción de modelos de negocio para que el precio no sea, digamos, una barrera tan importante, ¿vale?
Y el tercer punto, que es muy importante en todo este escenario de IoT, es la seguridad. Nosotros como Claro hemos hecho unas inversiones bastante importantes en construir sistemas de seguridad para nuestros usuarios, para que desde la SIM card hasta la aplicación del usuario final se pueda llegar a tener un ecosistema seguro que les permita tener la garantía de que tienen los datos seguros, teniendo en cuenta que estamos utilizando en muchos casos información sensible de los ciudadanos y de los diferentes usuarios. Entonces, eso es uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos en la compañía. Desde nuestro data center, desde nuestra red, hemos hecho una implementación grande a nivel de seguridad y obviamente todo esto se traslada a nuestros aliados para poder tener la seguridad en todos los dispositivos y en todos los componentes de la cadena de valor. Pedro, por tu apreciación, ahora pues lo vamos a ver desde la perspectiva de AZ Lógica con Edgar, ¿cómo podemos superar esas barreras? Gracias, Cindy. Bueno, la primera es la de privacidad, de las que yo mencioné, lo que una empresa desarrolladora de soluciones con llegada al mercado o una empresa integradora de soluciones con llegada al mercado puede hacer, debería hacer es adoptar, digamos, los más altos estándares posibles en términos de seguridad de información. Uno de ellos, y creo yo el más importante de ellos, es el estándar ISO 27001, que es el estándar de seguridad de información desde el inicio en la captura de los datos hasta la entrega de los datos, todo el proceso, todo el ciclo, incluyendo el resguardo de la información, totalmente estandarizado, de tal manera que se garantice que el dato que se obtiene es confiable, que el dato que viaja de una manera segura y que el dato que se entrega es un dato tan seguro, confiable, como también es oportuno. Entonces, eso da un poquito más de robustez en términos de oferta de valor con respecto a lo que se requeriría trasladarle a los clientes y a los usuarios en términos de privacidad y seguridad de información. Ese por ese lado. Por el lado de capacidad de infraestructura es simplemente tener claro que las soluciones son tan elásticas como la misma heterogeneidad de las soluciones se requiere. Entonces, casi que la elasticidad, la flexibilidad son parte de lo que debe haber dentro de una oferta de valor de producto final para que se pueda adaptar la tecnología al cliente y no al contrario. Y eso creo que es una forma también de superar ese tipo de barreras. En términos de educación, lo que nosotros creemos que podríamos aportar para este escenario es políticas de transferencia de conocimiento. Esas políticas son decisiones corporativas propias, autónomas. Esa es una de las líneas y esas políticas pues permiten no solamente que las personas que componen una empresa dentro de este sector, cualquiera que sea el rubro especializado, si es hardware, software, telecomunicaciones, infraestructura, analítica de datos o consultoría, cualquiera de ellas, pues tenga también la posibilidad de transferir el conocimiento de una manera rápida, fácil, práctica y documentada y que la gente tenga acceso a ella internamente y externamente. Para que haya frutos desde el punto de vista externo, lo mencionó Pedro ahorita, es el poder hacer alianzas con entidades educativas, al poder tener una sinergia con las entidades educativas y que estos temas de tanto talante y de tanta talla y de tanto impacto en la evolución de las economías, pues sirvan para formar a la gente y sirvan para dinamizar también las economías en cada uno de los actores dentro del ecosistema. Entonces, formar gente a través directamente dentro de la empresa, formar gente a través de las academias, del sector académico, y creo que por ahí hay una buena forma de educar o de resolver la barrera de educación. Y lo otro es la educación financiera. Yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando hacemos una oferta de valor, pues no sea simplemente oferta de estos son los elementos tecnológicos y estos son los elementos de costos o precios, sino que también le expliquemos al cliente en dónde están los beneficios financieros y por qué debería decidir en términos de retorno de inversión y payback
toma y adquirir una decisión o una solución de Internet de las cosas. Eso nos hace falta, porque creo que cuando uno lo explica y lo divulga y lo dice con elementos totalmente genuinos, los clientes no tienen ninguna razón por la que no adquirir una solución de Internet de las cosas. Lo que nosotros hemos vivido es que prácticamente 100% de las soluciones que se han implementado tienen retorno de inversión. Entonces, el que compra una solución de Internet de las cosas ya está ganando plata de por sí. Y si no la compra, pues está perdiendo plata. Entonces, prácticamente son juegos financieros que hay que aprender. Es nuestra responsabilidad poder aprender a trasladárselos a los compradores y a los beneficiarios de las soluciones. Ese es prácticamente el planteamiento de cómo superar las barreras desde nuestra perspectiva, Cindy. Súper, muchas gracias por esa apreciación. Ahora nos gustaría escuchar a Nelson. ¿Cuál sería tu sugerencia o cómo crees que podemos superar estas barreras? Bueno, creo que Pedro y Edgar han prácticamente abarcado todo lo que tiene que ver con temas de educación y los temas financieros. Sin embargo, yo quiero ver otra perspectiva, no el valor o el esfuerzo financiero que tiene que hacer el usuario final, el consumidor como tal, sino el que va a implementar la solución. Entonces, si soy yo el que diseño esta solución, yo tengo que pensar que tengo que hacer una inversión bastante importante y hacer toda esta variedad de adopciones tecnológicas para poder completar una solución extrema. A veces es una apuesta muy arriesgada y pues poder convencer a un CFO, al investment de mi compañía no va a ser fácil, porque dice, bueno, usted asegura que va a poder tener ese retorno de inversión desde el punto de vista de negocio. ¿Cómo voy a monetizar esa solución de IoT que vamos a colocar? Es muy difícil a veces lanzarse. Pues obviamente hay algunas empresas muy robustas, como Claro, que puede apostarle a este tipo de soluciones, donde hoy apuestan, si no, pues sabe que varias de los componentes de esta solución IoT puede ser reutilizada en otras, ¿sí? Viendo cómo es la participación o la predicción que estábamos hablando en el primer punto, se habla de que más o menos el 60% del GDP global para 2025 va a ser compuesto por las 600 ciudades llamadas inteligentes. Entonces, Smart City es un componente importante del Internet de las Cosas. Tenemos que ver qué tan preparados estamos allá, qué tan maduros estamos, qué soluciones estamos creando hoy día para poder enfrentar a eso. Algo que comentó Pedro y que después lo ratificó, era que me parece muy importante, es cómo hacemos esa integración de los presentes importantes, empresa, academia, gobierno, para poder impulsar a nuestros estudiantes a que adopten la tecnología desde el momento que están estudiando, para que se proyecten a un perfil profesional que les permita desarrollarse con las habilidades y capacidades tecnológicas requeridas para enfrentar cualquier problema. No, como decíamos en el segundo punto, solamente para que puedan comprar soluciones económicas, pero sí que creemos ese valor para los usuarios finales. ¿Cómo vamos a mejorarles la calidad de vida? Cuando hablamos de que el 5G viene a modificarnos la vida, a hacer que tengamos una mejor sociedad, pues tenemos que desde la academia comenzar a cultivar para que estas personas puedan tener herramientas suficientes de desarrollo para poder mejorar esa vida, ya sea en la educación, en la medicina, en exportar conocimiento, que digamos que es algo que eventualmente podríamos llegar a ser muy fuertes basado en la capacidad de nuestros estudiantes. Creo que ahí debemos hacer, tenemos que innovar un poco más. Creo que la pandemia nos enseñó que aprendimos a tener un entretenimiento digital, el streaming vino a llenar nuestros hogares y hemos aprendido a sobrevivir con él. Pero ¿hemos desarrollado algo más? ¿Hemos mejorado la calidad de la educación? No, la educación sigue siendo, hace 50 o 70 años atrás, igual. A todos los estudiantes le damos lo mismo. Decíamos, si yo cuando estoy en un Netflix o estoy en cualquier servicio de streaming, por darle un clic o por ver una película comienza a entender cuáles son los gustos que yo tengo y me da un contenido diferenciado a mí, que a mi pareja, que a mis hijos, que a mis colegas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la educación? Podemos ser capaces de dar una educación que sea a la medida de cada una de las personas, entendiendo sus capacidades y cualidades. Tenemos que innovar, tenemos que desarrollar mucho y tenemos un espacio muy grande allí. Creo que ahí cierro porque me estaban haciendo ya señitas.
No. Bueno, Por mí, ya que... por mí siga, ingeniero Nelson, porque si quiere montamos de una vez el algoritmo para ver en qué necesitamos capacitar a Edgar, de una. Por supuesto, ese tema de inteligencia artificial está allí esperando ser explotado. Inclusive algún día comentamos con nuestros colegas que hay temas hasta como, hoy no sé, Nielsen, que mide cómo es la aceptación de un producto, ya sea televisivo, radial o de multimedia. Yo cómo puedo, a través de, no sé, un smartphone o cualquier dispositivo de esos wearables, puedo entender la emoción que una persona siente cuando está viendo una película. Cuando Hollywood decide invertir $10 millones a hacer una escena de guerra con explosiones y con una infinidad de desgaste tecnológico, ¿cuál va a ser el impacto en el usuario final? Hoy Hollywood mide cuántas entradas recibo, pero no qué actor tiene más aceptación o qué tipo de peripecias tiene que hacer este actor para poder obtener una escena. Yo pienso que allá tiene que llegar a medirse cómo es la calidad o la aceptación de un producto como tal. Muchas gracias, Nelson, por esa apreciación. Ya que tocaste mucho el tema de innovación, nos gustaría saber de parte de nuestros speakers, de parte de estas empresas, cuáles son los tipos de soluciones de IoT que entregamos a los mercados y cómo las podemos implementar. Muchas gracias. Iniciamos con Edgar. ¿Qué tipo de soluciones podemos implementar? Bueno, no, la perspectiva nuestra es la perspectiva de abordaje a mercados B2B, es decir, no tanto al mercado del consumidor final, sino más bien a empresas o entidades que al final pueden también llevar a sus mercados consumidores finales un producto. Nosotros usualmente clasificamos nuestras soluciones en varios formatos, pero las soluciones como nosotros las vemos, pues primero las podemos clasificar por tipo de activos conectados. Entonces, el tipo de activos conectados, si es un activo móvil, tiene una serie de atributos que aunque puedo conectar una bicicleta o una avioneta y las características y los indicadores o los sensores alrededor de las mediciones que se necesitan de cada una de ellas son distintos, pues tienen muchas cosas de base en común. Entonces, esa es una clasificación. La otra es de activos estacionarios, más como buscando que esos atributos comunes entre lo que hay en un activo que mueve, pero genera mucha información y que pues, lo fundamental está en un formato estático, pues también es otro tipo de clasificación. El otro es lo que no se puede automatizar, sea móvil o sea estacionario. Y la automatización me refiero a poner un dispositivo que lea la información y que incluso puede actuar para que ese activo haga lo que uno necesita de manera remota. Esos elementos que no son automatizables son personas y procesos normalmente, y lo que requiere es poner personas con dispositivos para automatizar en el mayor grado posible o semi-automatizar lo no automatizable utilizando PDA, celulares o dispositivos móviles para tomar esa data. Esa es la perspectiva desde el punto de vista de fragmentación por tipo de activo a conectar. Pero también hemos visto otros tipos de fragmentaciones por, no sé, por el tipo de conectividad, por la elasticidad, por el grado de seguridad, por las premisas principales o incluso por el análisis de prioridades. Nos ha pasado a nosotros mucho, por ejemplo, que en un mercado específico, en un país o en una ciudad específica, hay una serie de oportunidades de ciertos mercados tan diversas que uno no sabe cuál es la primera a abordar. ¿Cómo llegamos a un mercado, por decir algo, fabricantes, manufactura de bolsos? Nos pasó con España, Louis Vuitton. Entonces, el fabricante de Louis Vuitton es cómo podríamos aprovechar para que la fuerza comercial vaya hasta esa empresa primero que a una que de pronto le queda más fácil porque ya tenemos una experiencia, porque ya tenemos por decir algo del sector agrícola, porque ya hemos implementado cosas similares, porque es una empresa del mismo grupo, incluso de otras latitudes, pero del mismo grupo, que ya tiene una referencia dinámica que puede servir para apoyar y para poder explotar más fácil, con menos esfuerzo, una oportunidad de esas. Entonces, digamos que son muchos los elementos para
dividir o para estudiar los tipos de soluciones. Yo creo que depende del auditorio, pero uno puede subdividirlas y puede priorizarlas según su conveniencia, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva nuestra, desarrolladores de soluciones integrales. Perfecto, Edgar. Muchas gracias por la apreciación. Continuamos con Nelson. ¿Qué nos puede sugerir o qué tipo de soluciones IoT nos sugiere? Bueno, gracias, Cindy. Bueno, desde el punto de vista de los fabricantes nos interesa que haya más tecnología, que tengamos mayor conectividad y apalancados en esa conectividad podemos atender cualquier tipo de sector. Por ejemplo, ahorita lo mencionaba tangencialmente Edgar, la agricultura, la ganadería, son unos sectores o unas verticales en nuestra economía que requieren impulso, que requieren mayor desarrollo. Hoy por hoy podemos ofrecer algunas tecnologías en las cuales tenemos dispositivos en las vacas que efectivamente están midiendo, por ejemplo, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la temperatura corporal, y basados en un monitoreo se pueden saber en qué momento están las vacas listas para poder ser inseminadas y tener mayor productividad, cuando entran en celo, como dicen los expertos, y así podemos tener un mejor aprovechamiento en cuanto a tener mejor raza, tener controlado todo el proceso de inseminación y de producción de ganado con los mejores estándares. Eso sería un tema específico. Allí hacemos lo que se denominan granjas integrales, donde podemos tener manejo solar, control de estos activos, verificar que no se me roben los animalitos que tenga allí en la finca, y todo esto puede obviamente generar mejores condiciones de vida, mejor calidad de alimentos que están apoyándose en temas de inteligencia artificial. En el campo de la medicina cada vez vemos mejores dispositivos. Hoy ya te puedes tomar una pequeña píldora que básicamente puede monitorear cómo está comportándose el flujo sanguíneo, la cantidad de azúcar que está en ese momento en el cuerpo, y podríamos generar datos y monitorear 24 horas a un paciente. Eventualmente podemos ver cuál es su comportamiento a nivel cardíaco, detectar una cardiopatía desde un momento muy temprano. En la pandemia hicimos un piloto de 5G con el Hospital Militar, que fue muy interesante porque pudimos hacer teleconsulta y evitamos que se expusiera al paciente y al especialista en momentos de pandemia. Tratamos de mantenerlo lejos, y creo que nuestra sociedad lo está implementando en casi todas las IPS, tener teleconsultas. Podemos avanzar un poco más allá y comenzar a tener una forma de medir cómo se está comportando el cuerpo humano ante ciertas situaciones. Hoy por hoy podemos tener mediciones de calidad de oxígeno, nivel de estrés. Todo eso puede ayudarse a prevenir y ver cómo puedes desenvolver a una enfermedad y cómo lo podemos tratar de detener a tiempo. Y en educación, como les decía también, podemos escoger cómo vamos a darle el contenido a las personas basado en las preferencias, basado en las habilidades que tienen, y de una vez detectar un perfil profesional desde una edad temprana y comenzar a cultivarlo a un futuro. Hacia allá tenemos que avanzar, y son los temas que deben estar en nuestros próximos años de desarrollo para poder tener soluciones en todas las verticales, sin contar el fintech, el tema de textiles, el tema de los autos conectados. Se habla que para 2025 se estima que el 70% de los vehículos automóviles deben tener conectividad a Internet. Entonces, son números grandes, son retos gigantes que tenemos, tanto los que proveemos la conectividad como los que desarrollamos el software, como los que desarrollamos las aplicaciones y los mecanismos de última milla para poder conectar a esos sensores que están ahí generando información. ¿Cómo vamos a capturar esa información? ¿Cómo hacemos el data mining para de ahí obtener algunas ideas para actuar, para poder tomar acciones y que sean después un retorno de la inversión de todo lo que decíamos en un principio? ¿Cómo genero valor para estos usuarios? Gracias. Muchas gracias, Nelson. Claro que sí. Continuamos ahora con Pedro. Nos gustaría conocer desde la parte de Claro, desde tu amplio conocimiento, ¿qué tipo de soluciones nos puedes brindar? Mira, nosotros tenemos una capilaridad bastante importante. Como proveedores de telecomunicaciones nos hemos ido reinventando y generando nuevas unidades
que nos han permitido generar este tipo de espacios y de productos. Actualmente tenemos una oferta robusta para todo el sector de consumo masivo, ¿sí? Tenemos diferentes, hablando de todo este tema, por ejemplo, lo que hablábamos del escenario de poder tener todo el tema de apropiación, todo el tema de la generación de nuevo contenido y digamos de todo el tema educativo. Nosotros hemos dispuesto en los diferentes centros de atención y venta espacios dedicados de IoT en nuestras tiendas. Entonces, acá en Plaza Claro, en Medellín, en diferentes ciudades hay un espacio específico en donde nuestros usuarios pueden ir a jugar con la tecnología. Tenemos temas de gestión vehicular, tenemos todo el tema de aspiradoras inteligentes, sistemas de hogar conectados, sistemas de hogar conectado enfocado a seguridad, sensores de presión, bueno, una cantidad de sensores que lo que buscamos es que también el usuario pues empiece a jugar y pueda empezar a atender sus necesidades con tecnología. Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes. Nos hemos volcado, también tenemos un proyecto muy chévere a nivel de poder hacer monitoreo de bicicletas, por ejemplo, que es uno de los retos grandes que tenemos de cómo nosotros, identificando las necesidades que tienen los usuarios, podemos empezar a articular con diferentes actores estas oportunidades para poder brindar soluciones de seguridad, de telemetría, de monitoreo, pues en general a los usuarios. Y para todo el sector de B2B, para todo el sector de empresas y negocios, pues tenemos una oferta bastante amplia. Nosotros tenemos una ventaja muy importante, y es que gracias a las inversiones que hemos hecho nosotros a nivel de conectividad, de capacidad, de cobertura, podemos llegar a muchos sitios del país. Entonces, muchos de los casos de uso que mencionaba Nelson, que mencionaba Edgar, pues están basados en una conectividad que pues nosotros nos hemos esforzado bastante. Actualmente estamos haciendo más del 60% de las inversiones en el sector de telecomunicaciones, las hacemos nosotros en Claro para poder llegar a tener toda esta cobertura. Basados en esta cobertura, tenemos diferentes casos de uso, tenemos todo el tema de casos de usos de telemetría, tenemos casos de uso de carros conectados, tenemos edificios inteligentes, estamos trabajando con diferentes ciudades para implementar lo que de verdad llamamos una ciudad inteligente en beneficio de los ciudadanos. Tenemos unas soluciones ahorita con la pandemia, trabajamos con diferentes aliados para poder poner a disposición de todo el equipo médico soluciones como telemedicina, monitoreo remoto de pacientes, que es un producto muy interesante en los cuales los pacientes alquilan diferentes tipos de elementos de medición para que su EPS los esté monitoreando constantemente y evite ese desplazamiento a las unidades de cuidados de urgencias o del médico. Y basados en la necesidad, yo creo que parte de lo que mencionaba Edgar al comienzo, de poder identificar de verdad para qué sirve esto, en qué lo voy a aplicar, en qué lo voy a usar, pues es que nosotros venimos construyendo las diferentes soluciones. Adicionalmente, y cómo nosotros como telco nos preparamos para poder brindar todo este ecosistema. Nosotros tenemos una empresa que se encarga de hacer de todo el desarrollo. Global Hits hace parte de nuestro core, y con ellos, y basado también en diferentes alianzas, podemos construir estas soluciones a la medida, enfocándonos en diferentes casos de uso, aprovechando los diferentes casos de éxito. Y yo creo que para finalizar este tema de las oportunidades de productos, soy reiterativo con el escenario de poder construir un ecosistema, ¿sí? Bien lo hemos mencionado en diferentes charlas con Edgar, en diferentes conversaciones con los diferentes interlocutores. Uno solamente no puede ser el jugador de la ecuación. Acá tenemos que hacer parte desde que el que fabrica el chipset hasta el que lo implementa, el que lo instala, el que lo pone. Y sobre todo ahorita, yo creo que parte de una buena conclusión de lo que hemos estado viendo es: de nada nos sirve a nosotros tener millones de dispositivos conectados si no tenemos la capacidad de análisis para poder aprovechar esos datos, ¿sí? Acá la magia de esto es cuando yo le encuentro el valor y le generamos valor a la construcción y a la generación de esos datos para la óptima toma de decisiones, para los beneficios a nivel de, bien lo mencionaban, de todo el tema del modelo de negocio, ¿sí? Cuando yo puedo empezar a construir ese ecosistema que hacemos parte, muchos de los que estamos acá,
pues podemos generar este tipo de soluciones. Y acá como una cuña final es la capacidad de análisis y desarrollo de las empresas colombianas es impresionante. Y nosotros como operador nos hemos enfocado también de poder trabajar con diferentes sectores, con diferentes emprendimientos, con diferentes pymes, dándole las herramientas y poder generar tecnología acá. Acá estamos generando tecnología, tenemos un muy buen ejemplo acá, y basados en eso, pues hay que seguir apoyando y seguir nosotros, digamos, como esos grandes jugadores para poder seguir construyendo todo ese ecosistema. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu apreciación y claro que sí, digamos que ya cerrando un poco todo el tema de soluciones, de barreras que hemos visto, ¿cómo creen que se puede aprovechar las oportunidades del mercado? Me gustaría iniciar con Nelson desde tu perspectiva. ¿Cómo crees que podamos lograr aprovechar estas soluciones, tomando un poco el tema que estaba enfocando Pedro ahorita, toda esa información que estamos obteniendo de nuestros dispositivos conectados, cosas conectadas, IoT, demás? ¿Cómo crees? Bueno, básicamente tenemos que hacer un análisis de la información. O sea, tenemos muchos datos, pero estos datos necesitamos volverlos información. Entonces necesitamos hacer el uso de herramientas de análisis, de minería de datos y entender con quién estoy trabajando, entender cuál es su necesidad. Como decía Edgar, pues yo no saco nada con generar productos si realmente no satisfacen la necesidad. Puedo solucionar un problema que el cliente cree tener, pero eventualmente no es la solución a lo que realmente él está necesitando de fondo. Tenemos que tener un sentido crítico de a dónde puedo yo dar en el pain point, como decimos nosotros, para poder solucionar ese tema. Cuando miramos cuáles son los elementos, por ejemplo, como son tipificados las personas, hablando de los usuarios finales, para un Google, para un Amazon, para un Facebook, pues es importante entender que hay más de 87 categorías en las cuales cada uno de nosotros, con esos cookies que estamos alojando en nuestro sistema, ellos nos pueden medir edad, género, si eres empleado, si eres emprendedor, si eres una persona que tienes A o B hobby, qué tan grande es tu hogar, cuáles son tus preferencias, y basado en eso comienza a generarte una serie de ofertas basado en lo que ellos están promocionando, poder tratar de capturarte. Entonces generan una propuesta hecha a tu medida, basado en lo que conocen de ti. Se dice que una persona con 10 likes lo conoce una red social más o menos como un colega de trabajo, que con 50 likes te conoce como un miembro cercano de tu familia. Con 100 likes la red social te conoce casi como te conoce tu madre, y con 300 likes te conoce mejor la red social que lo que tú puedes o lo que tu pareja puede decir de ti. Entonces nosotros estamos dándole la información está allí, hay que extraerla, hay que analizarla y dar una propuesta de valor interesante. Mucha gente fue reacia al inicio cuando teníamos aplicaciones como WhatsApp. Yo, ¿eso para qué? ¿Eso qué sirve? Y hoy creo que nadie puede vivir sin un WhatsApp. Bueno, o cualquiera de las aplicaciones de mensajería instantánea, porque son herramientas que nos ayudan a mejorar la productividad, a que seamos cortos, no requiere el formalismo que tienen otros sistemas de comunicación y es rápido. Así tenemos que buscar implantar otros temas para que las soluciones de la vida cotidiana lleguen, para que afloren soluciones, para que afloren mayor productividad, para que podamos tener retornos de inversión mucho más grandes y pues digamos podamos aportarle más a la sociedad. Tenemos que hacer un modelo de monetización lo suficientemente robusto para que todos los elementos de la cadena productiva tengan su utilidad. Hoy por hoy hablamos de que el hardware más o menos está llevando el 35% de toda la cadena de valor. Tenemos que mirar también cómo disminuimos ese 35% para que cada vez el costo de entrada sea un poco menos barrera de entrada para estos usuarios finales. Y dentro de ese 65% veamos también cómo podemos activar la economía, que digamos que en una de las intenciones de este conversatorio era ver qué podemos hacer para que también aportemos a todo el sector de la economía. Veíamos que en los años anteriores el sector TIC era más o menos el 6% del Producto Interno Bruto de Colombia. Veamos cómo lo vamos a engrandecer, cómo vamos a hacer a que tenga una mayor participación y que aportemos a la sociedad. Como decía Pedro, con la academia, comencemos a activarlos desde allí
y realmente pongamos la huella. Hemos cumplido, le estamos retornando al país con mejores soluciones. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Claro que sí. Y ahora desde la perspectiva de Pedro, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo aprovechamos estas oportunidades del mercado? Ahí hay un punto importante, y es que si bien la situación actual, no solamente del país a nivel mundial, generó una cantidad de incertidumbre, generó diferentes tipos de problemas sociales y económicos, yo creo que a muchos se les despertó la chispa del emprendimiento por diferentes razones, pero hemos visto cómo ha aflorado una cantidad de emprendimientos que utilizan redes sociales, como bien lo mencionaba Nelson. Es impresionante, digamos, el impacto que puede llegar a tener este tipo de escenarios. Acá la invitación es que empecemos nosotros a usar de una forma proactiva todo ese tipo de datos, y yo creo que acá juega un papel fundamental que va en una siguiente charla. Yo creo que a esta, después de IoT, toca hablar de analítica, de Big Data, de IoT generó los datos, los procesó, y ahora veniremos como con analítica, empezamos a utilizar esos datos y podemos empezar nosotros a generar todo este tipo de casos de uso. Es que cuando en las diferentes oportunidades o en las diferentes empresas y negocios con los que he tenido la oportunidad de estar, cuando uno empieza a identificar la cantidad de datos que se están generando y uno dice, venga, esto súmelo más esto por una plataforma de integración o por diferentes sistemas y démosle valor a esto, pues empiezan a generar unas oportunidades de mercado que muchas veces la empresa ni siquiera sabía que tenía, ¿sí? Muchas veces no son conscientes del valor que tienen los datos, y es cuando llega muchas veces un tercero y dice, venga, que yo sí sé qué hacer con esto y lo monetizo. Entonces acá muchas de las invitaciones que hacemos es a las empresas, sean grandes, sean medianas, sean gobiernos, es démosle valor a esos datos, aprovechémoslos y empecemos a nosotros generar ese ecosistema, empecemos a entenderlos. Ahorita es una realidad y muchas de las empresas, parte de los, digamos, de los cargos que han empezado a buscarse en todo este tipo de científicos de datos que le empiecen a generar una razón un poco más a su empresa, pero ya no empieza a ser exclusivo de una persona, sino que cada una de las personas en diferentes posiciones tiene que entender a generar los datos. Entonces, todo el tema de la reactivación económica ha despertado ese poder de innovación. Estoy más que seguro que muchos de los acá presentes, o no, si no fueron ustedes, fueron una persona cercana, un amigo, un familiar, un conocido, que se inventó una idea, que empezó a pensar en unas cosas. Oiga, yo en mi empresa hacía esto, pero ahora puedo hacer esto. Bien lo decía Nelson ahorita, oiga, yo antes fabricaba este tipo de hardware, ahora lo que está necesitando el mercado es más enfocado a tapabocas. Entonces, digamos que las empresas se han reinventado, ¿no? Entonces, si bien hay que sacarle el tema positivo, que sé que es complicado, pero pues muchas empresas se han reinventado, muchas empresas, y yo creo que claro, se incluye en el tema porque si bien ha sido un tema complicado, nosotros, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos que hacer unas inversiones importantes y una reubicación, pues porque la gente antes estaba concentrada en unas zonas de las ciudades y ahora todos se fueron a las casas, que son zonas más residenciales, que solamente estaban en horas de la noche, ahora estaban todo el día. Entonces, digamos que todos esos retos nos han implicado a todos reinventarnos, empezar en nuevas ideas, y pues yo creo que hace parte de la invitación, ¿no? De empezar a entender cómo podemos apoyar nosotros a esos diferentes sectores, a los diferentes clientes en nuestro caso, y pues basados en eso poder tomar mejores decisiones en tiempo real. Yo creo que acá el tema de tiempo real es vital, y yo creo que esa es una buena conclusión al tema, Cindy. Muchas gracias, Pedro. Claro que sí. Bueno, tengo una consulta entonces para Edgar. Debido a digamos que los años de experiencia que lleva Z-Lógica, más de 13 años en el mercado, ¿cómo crees que podemos aprovechar esas oportunidades del mercado? Bueno, yo creo que en el punto 3 respondimos parcialmente la pregunta, es cómo se superan las barreras que hacen que los mercados no adopten las soluciones, primero. Segundo, creo que las oportunidades del mercado no son solo para los vendors, para los providers, sino para los consumidores también. Hay que enseñarle a los consumidores por qué esto es realmente útil y cuál es el beneficio que va a tener con ello, para que
esas oportunidades sean para todo un ecosistema. Yo voy a resumir con uno que me parece que es el tema fundamental, y es la definición de la razón del por qué estamos en esto, por qué decidimos estar en esto, por qué decidimos ofrecer esto y por qué decidimos solucionar problemas con esto. En términos generales, lo que siempre hemos considerado nosotros es que cualquier empresa de tecnología, cualquiera que permita esta evolución en la transformación digital, debería pensar en tres elementos fundamentales. El primero es que haya impacto económico para todo el ecosistema, quien produce, quien vende, quien consume, y alrededor de las personas y miembros de familias de las personas que están alrededor de eso, tengamos todos crecimiento económico. Entonces, un tema que está asociado a lo que mencionábamos ahora, retorno a inversión, la evolución de una solución en términos financieros, y cómo eso ayuda a crecer y a ser sostenibles las empresas. Eso es lo primero. Lo segundo es el desarrollo sostenible, y es alinearnos con de qué forma nosotros con esta oferta de valor podemos ayudar a mejorar el planeta. Entonces, lo que me parece que es bastante asequible para todos es, por ejemplo, alinearnos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No es complejo, es simplemente tener clara esa vocación y poder alinear. Después de eso está el tema de alianzas estratégicas, lo han mencionado muy claramente Pedro, y también son temas que uno solo no puede, vamos todos y vamos a hacer que entre todos, competidores o cooperadores, seamos parte de una solución integral para hacer mejor y más sostenible este planeta para las siguientes generaciones. Y el último punto es poner equidad tecnológica en todo lo que hacemos. La equidad tecnológica hoy se refleja en la brecha tecnológica que hay entre los países desarrollados y los emergentes como los nuestros. Si nosotros ponemos tecnología de clase mundial acá, no residual, clase mundial, vamos a poder resolver los problemas coyunturales de nuestras economías: educación, hambre, salud, sanidad, acción por el clima. Todas esas soluciones resuelven, sí, los problemas coyunturales, pero también están ayudando a poner esas comunidades y esas sociedades en un nivel mucho más alto para cerrar esa brecha digital. Entonces, esos son los tres elementos que yo creo que si los adoptamos vamos a tener muchísimo más impacto, muchísima más penetración, y ayudar a cumplir esos pronósticos optimistas que tienen todos los researchers a nivel mundial en términos de tecnología. Bueno, Edgar, muchas gracias por la opinión de todos. Agradecemos mucho, digamos, este espacio que nos brindaron, todo este conocimiento que sé que es fundamental para, digamos, muchos mercados en general. Vamos a revisar si tenemos inquietudes por parte de los espectadores. Bueno, en el momento veo que solamente tenemos aquí una de la señora Carmen Lemus, que dice que definitivamente la pandemia aceleró procesos en el campo educativo, muchos más, pero ¿cómo acercarnos efectivamente cuando la conectividad no te lo permite? Me interesa el tema, soy docente, esa es la consulta. No sé, de pronto, pues, Pedro, si nos puedes contar cómo podríamos. Toda tuya, Pedrito. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, mira, bien lo mencionábamos dentro de la charla y se les comentaba, digamos, en el siguiente marco. Para poder hacer todo este tema de acercarnos, como bien lo dice Carmen, efectivamente la conectividad, hay que jugar diferentes tipos digamos que hay varios jugadores, ¿sí? No solamente es el operador, sino que hay unas disposiciones a nivel de gobierno, hay unos temas súper técnicos que es unos temas a nivel de disponibilidad del espectro, hay una cantidad de cosas, ¿sí? Basados en eso, lo que tiene que hacer nosotros, lo que hemos hecho nosotros como operadores es invertir, es una consideración bien importante, y es que cada vez el IoT lo que ha generado es que cada vez hay más conexiones, ¿no? Es que así yo conecte un humidificador que viene conectado a internet, eso empieza a consumir un ancho de banda que antes no se consumía, ¿sí? Entonces, todo este tipo esta generación de nuevos dispositivos conectados, ¿sí? Porque como lo mencionábamos ahorita en la charla, yo como Pedro Montagu tengo un dispositivo
digamos yo, Pedro Montagu, tengo un dispositivo que es un smartphone, pero en mi casa ya tengo 10 cosas conectadas, tengo mi reloj, conecto mi iPad, acá tengo mi computador personal, entonces ya no es una conexión, entonces por persona son 13, 14, 15 conexiones y en el apartamento tengo una aspiradora inteligente, entonces digamos que todo eso empieza a consumir un ancho de banda, ¿listo? Entonces basados en eso hay diferentes programas a nivel, por ejemplo, a nivel tanto de gobiernos locales como nacionales para poder llegar a todo este tipo de escenarios y sobre todo un impacto positivo a nivel de educación. Nosotros en Claro le hemos apostado bastante al tema y estamos conectando una escuela mensual para poder tener ese impacto. Entonces digamos que parte de lo que hemos venido nosotros trabajando es en eso. ¿Cuáles son los otros puntos que hemos hecho para poder llegar a esa conectividad que dice Carmen? Y es, hemos aumentado considerablemente los datos de los usuarios, ¿sí? Para el sector masivo. Hemos venido trabajando, por ejemplo, en diferentes zonas Wi-Fi, en diferentes ciudades, para que las personas quiero que entiendan un poquito, es que la geografía de Colombia no es tan fácil, ¿sí? Entonces acá pasamos de llanuras, montañas, diferentes tipos de escenarios. Igual nosotros tenemos una cobertura, pero acá hay otro punto importante y es que las necesidades de comunicación, por ejemplo, de educación, son muy diferentes a las que normalmente se contemplaban. Es decir, antes yo con tener telefonía ya podía comunicarme con una persona en la finca, podíamos generar otro tipo de escenarios. Ahora lo que necesitamos es transmisiones en vivo, entonces ya no es ya la maestra del requerimiento de ancho de banda, es la maestra con 20 personas. Entonces digamos que todas esas, las inversiones de Claro a nivel de conectividad se han enfocado en eso, en aumentar los anchos de banda. Tenemos ahorita la banda 700, que fue de las últimas que logramos con la última licitación del espectro, de poder empezar a generar ese acercamiento a las diferentes zonas rurales, porque uno de los puntos y de las estrategias que utilizó Claro para poder establecer esta banda 700 es llegar a donde no habíamos llegado con una buena conectividad de 4G. Entonces yo creo que vamos por un buen camino, esperamos con ansias todo el tema de poder acercar a Colombia, y no hablo solamente del operador, sino a Colombia, tecnologías como 5G, que estamos a la expectativa de la licitación del espectro, en donde nosotros ya hemos podido hacer diferentes tipos de pruebas con diferentes casos de uso, y uno de los importantes donde hay más oportunidades con 5G es todo el tema de educación. Hicimos unas pruebas en Medellín muy interesantes, en donde ya no solamente estábamos interactuando con un video, sino experiencias de realidad aumentada, experiencias de realidad virtual que van a apoyar todo este tipo de escenarios de educación. Fueron pruebas exitosas, pruebas en tiempo real, no fue nada de laboratorio, fue en una zona que el ministerio dispuso para esto y vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, estamos haciendo todo lo que como Claro está en nuestro haber para poder llegar a esas zonas y pues obviamente poder tener una mejor cobertura y una excelente experiencia de usuarios. Pedro, muchísimas gracias. Carmen te dice que Tocancipá necesita esos aportes, solamente eso. Bueno, vale. Vamos a revisar qué más inquietudes o comentarios tenemos aquí. Aquí el señor Juan Guío nos dice qué soluciones IoT podríamos implementar en nuestros países para hacerlos medioambientalmente sostenibles y cómo acelerar el IoT a la gente en común. Voy a dejarle esta consultica a Edgar o a Nelson, no sé a quién de los dos le gustaría contestarla. Creo que Edgar esa es tuya, Edgar. No, eso usted atende al señor Juan Guido. No, bueno, yo creo que en los temas ambientales, y rápidamente para que tú también, no te vas a escapar de la pregunta. No, es fácil. Los temas ecoambientales, Internet de las cosas juega un papel fundamental, y siendo esa una coyuntura probablemente por muchos o para muchos mayor que la pandemia que hoy estamos viviendo, está con que hagamos una muy buena medición de qué está pasando y, como ya lo dijimos en la charla, poder aprovechar esa información en tiempo real, más la histórica, en hacer algunos pronósticos y poder aportar para tomar decisiones más asertivas, está la solución. Y eso, ponerlo en manos de las situaciones, organizaciones, empresas, sectores, comunidades más críticas, utilizarlo en beneficio de ellas
ya es una suficiente y simple solución para el tema. Esto también aporta para los objetivos de desarrollo sostenible, da retorno de inversión y ayuda a lograr una equidad tecnológica, como ya lo mencionábamos en el punto anterior. Entonces, eso para mí es algo que es demasiado simple y fácil de adoptar. Ok, Guitar, pues muchísimas gracias. Bueno, Juan, la perspectiva nuestra es que el Internet de las Cosas nos ayuda a medir diferentes variables, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, el aprovechamiento de la energía solar, por ejemplo, en algunos casos, y todo este tipo de cosas contribuyen a que tengamos una mejor uso de estos recursos, que no expongamos a las personas si de pronto tenemos algún tema en los grandes reservorios de aguas en las ciudades. Digamos que tenemos soluciones ahora que el Guitar está trabajando con el tema de los drones. Drones ya guiados con 5G permiten hacer mejor aprovechamiento y detección de cualquier elemento que pueda ser nocivo para la salud en estos reservorios de agua. Este es un tema que actualmente se está trabajando. Mencionamos anteriormente temas de agricultura, cómo controlar la humedad de los terrenos para hacer que las semillas saquen el mayor provecho, tanto a nivel de humedad, temperatura, consumo de minerales dentro de los suelos, para poder obtener un mejor fruto y dar una mejor productividad en cuanto a el retorno que finalmente tendría la finca o el productor como tal para este tipo de elementos. Me pareció muy curioso esta semana que quieren revivir el vino que dio Jesús en las bodas de Canaán. Entonces se pusieron a hacer un estudio sobre la genética de las uvas y están en este momento haciendo un proyecto para poder reconstruir ese vino y poderlo entregar como una experiencia no solo enológica, sino también experimental para las personas. ¿Dónde hay que hacer la fila? ¿Dónde hay que hacer la fila? El vino de las bodas de Canaán. La tecnología nos ayuda en todos los aspectos. Mira, búsqueda espiritual y búsqueda de vida. Sí. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por los aportes, por ayudarnos a contestar todas esas inquietudes que tienen nuestros espectadores. Vamos a revisar. Creo que en el momento no tenemos más inquietudes. Voy a darle el espacio a Luisa, que nos quiere compartir información. Y muchas gracias a todos por habernos brindado este espacio, a ustedes por compartirnos todo su conocimiento, sus experiencias. Y nada, esperamos seguir aportando para mejorar y crecer en todos los mercados y en todos los aspectos. Muchas gracias. Te dejo, muchas Luisa. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias para todos. Sin duda alguna, un evento con mucha información que nos puede servir para todos. Quiero recordarles a todos los participantes, a los asistentes, que este evento queda grabado y que va a ser guardado aquí en el mismo YouTube del TICTAC. Igualmente pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales están pues pasando en este momento por el banner, donde van a encontrar ciertas cápsulas y ciertos momentos claves del evento que pues pueden servir de interés para todos. Igualmente, desde la Alianza 80-180 queremos mencionarles que en este momento estamos otorgando ciertas membresías gratuitas. La Alianza es un programa del tanque de análisis y creatividad de las TIC, de la CCIT, cuyo propósito es crear una red de empresas que generen un espacio de análisis y decisión alrededor de temas de Internet de las Cosas. En este programa queremos contar tanto con empresas que ofrecen soluciones basadas en IoT, como aquellas que las necesitan para que de esta manera se cree un espacio donde se una la oferta con la demanda. Actualmente estamos otorgando nuestras membresías gratuitas de socio normal por tiempo indefinido, y con esto queremos extenderle la invitación a ser parte de esta iniciativa a todas las empresas que puedan estar observando este evento. Esta membresía que estamos ofreciendo, vale la pena aclarar, es para cualquier empresa de cualquier sector, y para los interesados, en los comentarios del en vivo en este momento les voy a compartir todos los datos para la comunicación directa con nosotros. Entonces, nuevamente, muchas gracias para todos. Creo que ha sido un evento muy fructífero y de muchas enseñanzas, y esperamos que en próximas ocasiones sigamos participando y otorgando toda esta información a todo el público. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Y por último, compartimos el slide con la información de nuestros speakers. Muchísimas gracias a todos.
Que estén muy Listo. bien. Muchas gracias. Gracias Muchas y feliz tarde para todos. Hasta luego.